¿Cómo están, hermano? Muy buenos días. Vamos a compartir esta mañana nuestro diario de oración. Ahí por problemas de internet no pude subir el diario de oración a mi canal de YouTube, así que hoy vamos a continuar. Hoy viernes 15 de abril. La lectura bíblica y el título para esta mañana es El verdadero yo, lo que es mío y mi campo. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Jueces, el capítulo 21, el versículo 25. Amén. Si tienen ahí la pantalla, pueden ver también de esta diapositiva, o si no también ahí en el diario de oración del grupo de WhatsApp de la iglesia, que también está ahí. ¿Okay? Eh, Jueces 21-25 dice, y en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando no hay un líder, cuando no hay la palabra de Dios, realmente nuestra vida es un desorden. Comenzamos a hacer diferentes cosas, pues creyendo que esa es la forma de seguir a Dios. Entonces, Israel estaba pasando un momento de crisis, no había un líder espiritual, por eso Dios, por el clamor del pueblo de Israel, levantó un rey, levantó a Saúl. Entonces, pero antes de eso Samuel estaba triste porque habían desechado a Dios, ¿no? Dios estaba dirigiendo ¿cómo se llama a Israel a través de jueces, pero llega un momento donde Israel se revela y comienza a pedir, ¿no? Un rey como todas las naciones. Entonces Samuel estaba triste por eso, porque estaban desechando a Dios, y Dios le dice, Samuel, disculpa, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, pero dile que el rey que le voy a dar le va a hacer esto, esto y esto y esto. Y al final el pueblo terminó sufriendo por Saúl, ¿no? Entonces luego Dios levanta a David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Amén? Entonces, en esta mañana, nuestra introducción habla de que la mayoría de personas hacen lo que bien le parece. Entonces, está hablando de aquí no solamente del mundo, ¿no? Que no conoce el Evangelio, sino también de personas que están dentro de la iglesia. Gente que está en la iglesia mucho tiempo y hace y piensa, no conforme a la palabra, ¿no? Porque si yo hago y pienso conforme a la palabra, voy a tener respuestas y voy a conocer el corazón de Dios. Por eso acá en segunda de Corintios 10:5 dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniéndolo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entonces, en esta mañana tenemos que someter nuestra vida delante de Dios. Está bien, uno puede opinar en su casa, puede opinar su trabajo, sus estudios, pero en Cristo no podemos opinar. Tenemos que obedecer simplemente. Es como un ejército, es como estar en la marina, en la fuerza aérea, ahí uno recibe órdenes, no cuestiona. Porque si uno cuestiona, eh, nos va mal, ¿no? Si estamos en el ejército, en la marina, en la fuerza aérea. Bueno, en mi caso yo no pude servir porque mis padres tenían mucho miedo. A mí me gustó mucho la vida militar, pero no pude servir. Pero bueno, entendí que tenemos que obedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? La mayoría de personas hace lo que bien le parece. O sea, no hace lo que dice la palabra. Hace y vive conforme a su propia voluntad, a su propio pensamiento. Por eso acá en 2 Corintios 10:5 dice, tenemos que derribar, ¿no? Todo argumento, todo pensamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevarlo cautivo realmente al pensamiento, ese pensamiento que se somete a Cristo. ¿Amén? Por ejemplo, el rey Faraón impulsó su pensamiento hasta los últimos momentos, que al final fracasó. Un hombre que se levantó en contra del pueblo de Dios para someterlo, oprimirlo, no quiso dejarlo que se vaya, no quiso dejar en libertad a Israel y fracasó, terminó mal. Por eso debemos recordar que detrás de hacer lo que bien nos parece, viene absolutamente la oscuridad. ¿Cuál es la oscuridad? De Génesis 3, el egocentrismo de Génesis 3. Génesis 6, que vemos ahí el materialismo. Génesis 11 vemos el falso éxito. Entonces,
Nuestra vida está centrada en esto. Antes de venir a Cristo, hemos nacido en Génesis 3, 6 y 11. Hemos nacido bajo estos 12 problemas. Pero ahora que estamos en Cristo, se quebranta todo esto. Por eso en 2 Corintios 5, 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. He aquí. Es un proceso de todos los días. Amén. Entonces, si yo miro atrás, veo mi vida hace 27 años atrás, cuando tenía 17 años de edad, cuando Dios vino a mi encuentro, no soy el mismo, he cambiado. He hecho que necesito cambiar mucho más, ¿no? Necesitamos transformar nuestra vida, mirar la palabra, mirar el Evangelio, pero no somos los mismos. Aquella persona que se encuentra con Dios y el Evangelio nunca más vuelve a ser la misma. Y ahí empieza un proceso donde Dios comienza a restaurar lo que se ha grabado, lo que se ha enraizado, lo que se ha naturalizado. ¿Amén? Entonces, en mi caso, fueron 17 años sin Cristo. ¿Amén? En el caso de muchas personas, han llegado a los pies de Cristo a los 40, 50, 60 años. O sea, son 60 años sin Cristo, que ha quedado heridas, ha quedado secuelas de estar en el mundo. Entonces, es un proceso que cada vez que yo le doy culto a Dios, cada vez que yo me meto a la palabra, comienzo a recibir sanidad cada día. ¿Amén? Como dice el pastor Henry, hemos venido dañaditos a la iglesia. Hemos venido a la iglesia a ser sanados, restaurados por Dios. Entonces, a través de la palabra, a través de dejar mi propia opinión, mi propio criterio, voy a recibir realmente la palabra de Dios. Así que aquí, nuestra opinión no importa en el Evangelio. Lo que importa es obedecer. ¿Amén? Sí, Señor, obedecer. Sí, Padre. O sea, escuchar y obedecer la palabra de Dios. Como lo voy a repetir, usted puede opinar en su casa, puede opinar en su trabajo, en estudios, pero en Cristo uno no da su opinión, simplemente obedece a Dios. Se somete a Dios por amor. Porque si no, vamos a sufrir, vamos a dar vueltas y vueltas, y no vamos a conocer realmente el deseo de Dios para nuestras vidas. Y eso le pasó a Israel. Israel cuestionó a Dios, Israel renegaba, se quejaba, porque no entendía que solamente ellos tenían que salir de Egipto a Canaán, la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ahí iban a ser el Mesías, nada más. No tenían que creer en otra cosa, pero simplemente ellos no entendieron. Comenzaron a cuestionar a Dios, comenzaron a... ¿Pero qué pasaba eso? Porque ellos estaban enraizados en la cultura de Génesis 3, 6 y 11, en esos estados, 6 estados no creyentes, la cultura del chamanismo, la adivinación, la idolatría, de Hechos 3, 6 y 19. O sea, los 12 problemas de la vida estaban muy grabados en ellos. Entonces, ¿quiénes pasaron en la tierra prometida? Una nueva generación, aquellos que grabaron el pacto en el desierto. Amén. Por eso tenemos que destapar los oídos para no escuchar a Satanás, a opiniones públicas o a religiones, sino para escuchar las voces de Dios. ¿Y cómo escuchamos la voz de Dios? A través de la palabra del púlpito el día domingo, a través de la escuela de evangelismo, a través de cada vez que yo abro la palabra de Dios, la Biblia, estoy escuchando la voz de Dios, a través de los cultos de oración de madrugada, a través de ahora tenemos nuestro seminario. O sea, hay muchas formas. Por eso Hebreos 11:1 dice, no, 1:1 dice que Dios, habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras, con los profetas a los padres, ahora nos habla por Cristo. O sea, Dios nos dejó su palabra. Entonces, en esta mañana tenemos que escuchar la voz de Dios. Concentrémonos. Al margen de quién está delante, al margen de quién está a mi costado, concentrémonos en esta mañana en escuchar la voz de Dios. ¿Amén? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo yo puedo escuchar la voz de Dios en esta mañana y conocer realmente su deseo? Amén. El hombre que encuentra el deseo de Dios es el hombre que jamás va a sufrir, porque sabe que dentro del deseo de Dios está todo, está nuestra vida, y por eso existimos. Esa es la razón por que tú y yo nos levantamos cada mañana. Esa es la razón por que tú y yo cada mañana tenemos un aire que respirar, podemos abrir los ojos, podemos disfrutar de todo lo que Dios nos da cada día. ¿Amén? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Punto número 1, tenemos que restaurar el verdadero yo y lo que es mío. ¿Amén? Punto número 1, restaurar el verdadero yo y lo que es mío. El verdadero yo creado por Dios es una persona que ha configurado las 9 cosas. ¿Amén? Por eso debemos organizar 3 tipos de yo.
¿Cuáles son estos tres tipos de yo? Ahí lo he remarcado en amarillo. Primero, el yo, que disfruta de la bendición del trono celestial y de la bendición que trasciende el tiempo, que es el yo que resplandece la luz a las 237 naciones del mundo. ¿Amén? Entonces, el primer yo, aquel que disfruta de la bendición del trono celestial, aquel que disfruta de este tiempo de culto, aquel y la bendición que trasciende el tiempo y el espacio, que es el yo que resplandece a qué? A la luz de las 237 naciones, de las 5.000 tribus. Entonces nosotros en esta mañana tenemos que restaurar este primer yo, que disfruta de Dios, que disfruta de Mateo 6:33, que disfruta del Evangelio, de Cristo. Ese primer yo tiene que ser restaurado en esta mañana. El segundo yo es creado por la imagen de Dios. Génesis 1:27, Génesis 1:28, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:28, Dios nos dio su autoridad. Amén. Entonces, disfrutemos en esta mañana este yo creado en la imagen y en la autoridad que Dios nos ha dado. Amén. Dios nos dio su identidad de ser hijo de Dios, nos dio también la bendición de líder, la bendición de poder liderar, ¿no? Liderar el campo, liderar nuestras familias con el Evangelio de Cristo. Tercero, el yo que va a recibir las respuestas sin precedentes, que nunca se van a repetir en los trabajos y en las iglesias. También debemos estar al tanto de la corriente de la palabra correcta y recibir la guía relacionada con el horario para que todas las cosas estén centradas en el tabernáculo, el templo e iglesias. Amén. Entonces que en esta mañana seamos realmente esas personas que restauran estos tres yo, centradas realmente en el Evangelio, en la palabra, en Dios, en el trono celestial, centrado en lo que Dios ha restaurado mi imagen, restaurado mi autoridad, restaurado el pacto. Y también es el tercer yo, aquella persona que está preparada para recibir esa respuesta sin precedentes, de nunca antes y después. ¿Dónde? En el trabajo, en los estudios, con la familia, donde vaya. Seré de bendición. ¿Amén? Entonces yo tengo que también entender en esta mañana que tengo que estar al tanto de la corriente de la palabra. No puedo desviarme. Tengo que estar centrado a la palabra, a la oración, al evangelismo. Eso me va a hacer que yo tenga un equilibrio delante de Dios y que pueda realmente ver lo que Dios ha preparado para ese horario, ese itinerario que ha preparado para nosotros como iglesia. Amén. Como líderes ha preparado Dios un horario para cada uno de nosotros. Así que disfrutemos, entremos a esa corriente a través de la palabra, a través de la oración y a través del evangelismo. 2. Restaurar mi campo verdadero. Amén. Los tres atrios son los campos más urgentes y más deseados por Dios para restaurar. Estos lugares son el atrio de los gentiles para salvar ¿qué? A 237 naciones en el mundo. El atrio de oración donde comienzan las obras de sanidad y el atrio de las cumbres que salvarán a las siguientes generaciones y a los niños. Entonces, oremos por estos tres campos. Oremos por estos tres atrios donde Dios va a levantar realmente hombres, mujeres, como Romanos 16, hombres y mujeres como Hebreos 11, gente que estuvo dispuesta a restaurar esos tres yo y pudo ver realmente la importancia de Dios y pudo entender la importancia de estos tres atrios. El atrio de la oración, donde realmente comienza la sanidad en nuestras vidas y en la vida de las personas que vamos a contactar con el Evangelio. También el atrio de las cumbres, donde ¿qué? Se van a salvar a las siguientes generaciones y a los niños. Es importante eso entender en esta mañana, hermano. Que nosotros no hemos sido llamados por Dios para jugar a la iglesia. Nosotros no hemos sido llamados por Dios para ser una iglesia más. Hemos sido llamados por Dios para pertenecer a una iglesia representativa. Hemos sido llamados por Dios para hacer esa iglesia que restaure el campo, que restaura la gloria de Dios, que hace lo que es necesario. Si hacemos eso, tenemos ese equilibrio en nuestra vida espiritual como iglesia, vamos a poder levantar los discípulos ocultos, vamos a poder levantar a la siguiente generación, a nuestro remanente. Entonces es importante entender en esta mañana que esto es importante. ¿Amén? Que esto es súper importante entenderlo en esta mañana. Entonces la mayoría de personas dedica su tiempo y esfuerzos con pasión para otras cosas, pero se necesitan aquellos verdaderos discípulos que oran con su corazón ferviente para salvar a los espíritus.
Cuando yo conozco el Evangelio a los 17 años, yo era muy fanático de Alianza Lima, un club acá en Perú. Yo me coleccioné, en el periódico salía, cada semana salía un póster de Alianza Lima. Entonces, juntando esos pósters, tú hacías un cuadro de 2 metros de largo por 1,5, creo, de ancho. Entonces, yo antes de venir a Cristo, yo hice, ¿no? Puse en mi cuarto un tremendo cuadro de, esa, de ese equipo. Lo mandé a hacer un marco, le puse vidrio, así que al año que yo me convierto a Cristo, de verdad que se me vino ese entendimiento de que eso es idolatría. Entonces yo agarré y lo rompí. Porque era muy fanático de Alianza Lima, ¿no? Ahora sigo siendo hincha, pero ya no soy un fanático, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Eh, Entendí realmente de que eso era idolatría. Entonces, ¿qué hace aquí? La mayoría de personas dedica su tiempo y esfuerzo a que, con pasión, ¿no? Por otras cosas que no son importantes, como en mi caso, ¿no? Ir al estadio, toda mi familia es aliancista, mi papá era muy fanático de Alianza, todo ese fanatismo nos inculcó a nosotros de pequeños. 3 hombres pequeños que éramos, bueno, mi hermano mayor, mi hermano segundo y yo, tercero, nos llevaba disfrazados o vestidos con la camiseta Alianza al estadio. Entonces ese fanatismo mi papá nos inculcó, pero gracias a Dios que conocí a Cristo y se quebró ese fanatismo. Entonces ese fanatismo yo lo llevé ahora a Cristo, ¿no? Donde comencé a buscar el Evangelio por mi familia, por mí mismo. Entonces, realmente nosotros como verdaderas personas o discípulos que oran con su corazón ferviente, tenemos que salvar a los espíritus de las personas. Esa pasión que tenemos en el mundo cuando íbamos a la discoteca, a bailar, qué sé yo, esa pasión que teníamos para nuestro trabajo, nuestros estudios, esa pasión tenemos que traerla a Cristo. ¿Amén? Y fervientemente con el Evangelio poder ser esos discípulos verdaderos que oran con un corazón ferviente para salvar el campo, hermano. Hagamos eso en esta mañana. Realmente entreguemos nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestra pasión a Dios. Y Dios no es deudor de nadie, ¿no? Yo he sido testigo que en estos 27 años Dios ha bendecido mi vida tremendamente, ¿no? En todos los sentidos. Pero muchas veces como estamos distraídos no podemos verlo, ¿no? Estamos centrados en cosas físicas, en cosas materiales, y no podemos ver realmente que somos bendecidos, hermanos. Dios siempre ha respondido. Amén. Muchas veces Satanás nos ha engañado, nos hace creer que no recibimos nada de parte de Dios. Recibimos todo, ¿no? Si hemos recibido la salvación, si hemos recibido la oración, si hemos recibido el llamado de Dios para ser esos discípulos ocultos, Dios no nos va a poder dar las demás cosas. Aún si no nos diere, nuestra vida tiene que estar centrada en la palabra, en Cristo, que Dios no es deudor de nada. Por eso Dios está esperando a las personas que conocen el valor de los atrios y que entregan su vida para estos atrios. Es importante eso entender en esta mañana. Amén. Entonces debemos descubrir qué es lo que Dios nos promete en cuanto al verdadero yo, lo que es mío y mi campo. Solamente con aferrarnos al pacto de una manera precisa, ¿qué va a ocurrir? Si yo me aferro al pacto de una forma precisa, se van a levantar las obras espirituales por las que los ángeles y ejércitos celestiales del Señor nos acompañan en todos los campos. ¿Amén? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente aferrarnos al pacto de Cristo de Génesis 3:15. Amén. Éxodo 3:18, Isaías 7:14, Mateo 1:23, Mateo 16:16, Juan 19:30, Hebreos 12:1 y 2. O sea, tenemos que aferrarnos al pacto de Cristo, reconocer que Jesús es el Cristo. Si tenemos esa conclusión en nuestra vida, aferrarnos al pacto de una forma precisa, vamos a recibir las grandes respuestas en el campo, para levantar esas obras espirituales, que el mundo no lo puede hacer. Hay muchas iglesias que no lo pueden hacer porque no lo conocen. Amén. Entonces, que en esta mañana vamos a entender eso en esta mañana. Entonces, ¿cuál es la oración en este día? Es Dios que podamos llevar a cabo las cosas conforme a tu voz y que seamos los discípulos que hacen permanecer los 3 atrios. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. Así que oremos con este título de oración, que podamos llevar a cabo las cosas conforme a la voz de Dios y que seamos los discípulos que hacen permanecer los 3 atrios.
Amén. Amén, hermano.